Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien en casa? Bueno, estamos aquí. Buenas a todos, comenzando este vivo de viernes 29 de mayo, ¿no, Sí, Gustavo? sí, ahí esperando que se unan nuestros invitados de hoy. El último viernes del mes. Contentos de encontrarnos nuevamente acá en Instagram y hoy con invitados súper especiales, pero bueno, que están ahí tratando de conectarse. Sí. Ahí le contamos un poco la cocina de todo esto, mientras vamos nosotros iniciando. Ahí se van a sumar, todavía no nos llegó la solicitud de Gustavo y... Mándale usted la solicitud. Bueno. Acá Rodrigo me dice, mándale ustedes la solicitud. Vení, Rodrigo, vení, hijo. Y como le mandan siempre... No, pero yo no los veo todavía conectados. ¿O sí? Esta es una cosa muy familiar. Todavía estamos esperando que ellos se unan al video. Ahí está. Estamos. Vamos a lograrlo con fe. Hay que perseverar. Ahí le he mandado. Ahí Lo hemos logrado. Hola, Bueno, ¿cómo parecía, están? viste, que iba a costar. Esto es como un parto, no todos los hijos son iguales. Es que es parte de la cuarentena, ¿no? Y es parte Claro. de lo que vamos aprendiendo, sobre todo en nuestra generación. Es un nuevo mundo, es un desafío, pero a la vez es una bendición, porque nos da la oportunidad de crecer, ¿no? Totalmente. Bueno, La verdad que una alegría tenerlos esta tarde-noche, ya cerrándose un poquitito la claridad del día, a Susana y a Gustavo Rossi. Ellos son pastores en Catedral de la Fe en San Justo. Los hemos conocido en la iglesia central, allí en Caballito, y bueno, después Dios les dio la posibilidad de iniciar una obra que yo les cuento la primera experiencia que vivimos de ir a ese lugar. Gustavo y Susana nos habían invitado a participar en un encuentro que iba a ser para los líderes de la iglesia, para compartir algunos principios en relación para la familia. Entonces, bueno, cuando yo pensé para líderes, digo, vamos a encontrarnos con 20 o 30 personas. Llegamos, encontramos un lugar que nos recibieron con muchísimo amor, ese equilibrio entre organización y amor. Y entramos en un lugar inmenso y repletísimo de gente. Así que bueno, una congregación que ha crecido y que bueno, celebramos todo lo que ustedes están viviendo y nos imaginamos que será un tiempo de resetear y de repensar las formas de hacer iglesia. Susana, Gustavo, ¿cuánto tiempo hacen que ustedes ya están pastoreando allí en San Justo? Bueno, ahora la semana que viene estaríamos cumpliendo 12 años que estamos ahí en San Justo. Sí, hace unos 12 años que llegamos. En el lugar donde vos estuviste, hace menos, hace 8 años. Pero ahí donde vos estuviste, a 20 cuadras, hay otra sede y ahí llegamos hace exactamente 12 años. Qué bueno. Estaba viendo ahí en internet, incluso tienen una app, ¿puede ser? Catedral de la Fe San Justo. Sí. Para la gente Sí. que quiera seguirlos, ¿cómo, por ejemplo, está la app? Cuéntenos un poquito. Bueno, la aplicación del app, a través del App Store, vos podés descargar esta aplicación como cualquier otra aplicación, es gratuita y ahí están todas las actividades, las prédicas, bueno, un montón de cosas útiles, inclusive para el nuevo creyente. Ahí puede encontrar, y de esta manera empieza a dar sus primeros pasos en la fe, a fortalecerse y a sumarse a la familia de la fe, ¿no?
es ir tomando la tecnología también como aliada y no como una enemiga, ¿no? Claro, ¿y esto cuánto hace que lo implementaron? Y la aplicación del App Store debe tener unos 3 años, Mirá. fácil. Ahí también Genial, están así- todas las actividades que se pueden realizar en la iglesia, ¿no? Es decir, Claro. como en la mayoría de las iglesias pasa, hay muchas actividades de acuerdo a cada necesidad, y entonces en la app lo que tenés la posibilidad es de ver las actividades con fotos, bueno, con una narrativa explicando un poco de qué se trata para que cada persona, de acuerdo a su necesidad, pueda entonces ser parte y ser iglesia, ¿no? Nos llamó la atención una profesional que llegó a la iglesia hace varios años y que ella nos dijo que quería aprender a orar y entonces entró en tutoriales para aprender a orar. Lo que a nosotros nos parecía algo trillado, fácil, habituados, para muchas personas que no están habituadas al camino del Señor, es un mundo nuevo, ¿no? Entonces ahí nos llamó la atención y de ahí empezamos a diseñar ese proyecto y bueno, gracias a Dios ya lo tenemos. Y aparte hay gente que está acostumbrada a buscar todo, a googlear todo, ¿no? Entonces, darle también esta herramienta, sobre todo los más jóvenes, ¿no? O los profesionales, que están acostumbrados, más que a preguntarle a una persona, a googlearlo. Entonces, bueno, qué mejor que tener un lugar donde puedan encontrar algo sano, ¿no? Y no también porque uno a veces googlea y encontrás cada cosa que la verdad que no está bueno. Así que Claro. darle esta posibilidad creo que es una herramienta útil también. Buenísimo, sí, sí, sí. Es que es interesante cómo hay gente que, digamos, como su idioma más natural, su reacción más automática, tiene que ver con ir por el lado de la tecnología. Y bueno, este tiempo Sí. nos lleva a estas posibilidades que nos brinda la tecnología. Pero vamos a meternos ya un poquito más en el tema, ¿Cómo no? que también va a estar vinculado. Y yo les quería compartir, así como para ir comenzando, algo que me llamó la atención de un artículo de Infobae. Mirá el título, lo que dice. Tristes y cansados. Así definen los argentinos su estado de ánimo en cuarentena. Terrible, ¿no? Y hablaba como habla de la preocupación y otros calificativos negativos que definen el estado de ánimo de la población. Hablan de preocupación, de cansancio y decaimiento, de tristeza, ¿no? Un 30% de las personas encuestadas de que no estaban para nada preparadas para una situación de este tipo, ¿no? Y el principal factor, la principal preocupación era respecto a las necesidades económicas. Fundamentalmente en gente que vive sola, o en gente joven, o en parejas jóvenes, o en gente de recursos, digamos, más al día, ¿no? Así que bueno, eso me pareció súper interesante. Y en un segundo tema de preocupación, lo relacionado con la salud, ¿no? La gente que tiene miedo un poco a enfermar, ¿no? A todo este tema de cuestiones físicas. Y un tercer punto interesante, motivo de preocupación, fueron las incomodidades propias del hogar. Claro, esta cuarentena nos encuentra de repente conviviendo las 24 horas del día. No hay posibilidad 24/7, ¿no? Y entonces todo lo que eso trae aparejado, ¿no? Es como unas vacaciones impensadas por un lado y un poco extensas por otro, en algunos casos. Sí, ¿Qué es lo creo ustedes que están haciendo? arrancando de atrás para adelante, ¿no? Con esto último que menciona, hay mucha tela para cortar, ¿no? Pero dentro de esto del tiempo de convivencia, justo sin saber que se venía todo esto, veníamos hablando nosotros acerca del tiempo de vacaciones, puntualmente lo que vos mencionabas, ¿no? Y que muchos en vacaciones, por convivir a lo mejor 7 días o 14 días, se terminan peleando y a veces hasta inician divorcios luego de las vacaciones por no tolerar a lo mejor el convivir y las diferencias y las peleas.
Así que imagínate ahora encontrarnos en este periodo. Nosotros tratamos de chequear a la gente, sobre todo a los más cercanos, y lo que vemos es que pasan por altibajos. De pronto están como en una luna de miel, ¿no? Sí, estamos bárbaros, nos llevamos tan bien, estamos disfrutando con los nenes en familia, y a la otra semana te mandan un mensaje, por favor, no nos aguantamos más, estamos, ¿no? Entonces, claro, como que ese sub y baja creo que también es propio de la cuarentena, ¿no? La convivencia creo que lo que hace es mostrar lo que en verdad somos o cómo estamos en este momento. Yo la vez pasada posteé algo en una de mis redes que nunca pensé que iba a tener tantos comentarios y tantos me gustan, ¿no? Hacía como una pequeña reflexión que no suelo hacer, pero se me dio por hacerla, y decía algo así como que la cuarentena no nos hace más malos ni menos malos, porque había escuchado una frase por ahí, pero sí expone lo que en verdad somos, y quizás recrudece lo que somos, ¿no? Es decir, escuchamos tanto acerca de la violencia, el que es violento se le recrudece la violencia, ¿no? O se expone más lo que es. Y el que es bueno va a ser más bueno y va a intentar buscar formas de ser más bueno, de ayudar a los demás, ¿no? Ahora, es cierto esto de la convivencia, y por eso hay varias pautas que nosotros aconsejamos o sugerimos para poder hacerla más tolerable, ¿no? La convivencia. Es decir, que termine el tiempo de cuarentena y no nos encuentre con un divorcio en puerta, sino contrariamente, o una pelea, ¿no? A veces no es un divorcio, pero sí es una gran pelea familiar, sino que nos encuentra realmente fortalecidos, ¿no? Creo que hay varios consejos que luego podemos ir charlando, pero puntualmente respecto a esto de la convivencia, creo que tenemos que estar muy atentos a las reacciones, a los comentarios, no hablar por hablar, es decir, pensar, usar la mente para poder sembrar de manera correcta. Tenemos la oportunidad de sembrar en estos días. Yo escucho muchas veces personas, es la queja de muchos, en decir, no tengo tiempo para mi familia, o quisiera dedicarle tiempo de calidad y no lo tengo. Bueno, ahora lo tenemos, porque más allá de que hay mucha gente que sigue trabajando, el ritmo de vida no es el mismo. Dejamos de salir a pasear, dejamos de ir a un cine, dejamos, bueno, en nuestro caso, de ir a la iglesia, el mismo viaje que nos insumía tanto tiempo, ahora ese tiempo lo tenemos más libre. Entonces el tema es qué hacemos puntualmente con ese tiempo, cómo nos sembramos, cómo lo estamos usando. Ahora no podemos usar la excusa del tiempo, pero sí tenemos que estar atentos a nuestras reacciones y a lo que hablamos sobre todo para, como digo, usarlo para bien y no para mal, ¿no? Sí, son varias cuestiones, ¿no? La mujer pobre es la que experimenta las mayores consecuencias, ya que su espacio fue el invadido, ¿no? Nosotros le invadimos su espacio, ¿no? Por eso le tenemos que pedir perdón y tenemos que ser muy cuidadosos, porque claro, Susana tenía toda su casa todo el día y yo me iba a la oficina. Creo que es el ejemplo de muchos hogares donde el hombre salía de su casa, ¿no? Y ahora de repente, hace unos 70 días atrás, el espacio fue invadido. Y entonces ahí, si hay algo que necesita la mujer, es la rutina. Entonces, su rutina se vio alterada. Entonces, esto genera un sinfín de malestares, de incomodidades y de roces, ¿no? Siempre decimos... Vieron las personas que dicen, no, yo con esa persona nunca tuve un roce, porque no la ve nunca, ¿no? Claro. Pero la persona que vos ves todos los días, que compartís todos los días, probablemente es con la que hayas tenido o vayas a tener un roce. En estos 70 días, todos aquellos que estuvieron obligados a guardar la cuarentena, el aislamiento social obligatorio, y no fue un empleo esencial de la salud, de seguridad o de otras áreas como estas, probablemente hayan tenido desencuentros en este tiempo. Entonces, el segundo tema a tratar, el primero sería quién no los tuvo, o sea, todos los tuvimos, y el segundo a tratar es cómo los enfrentamos, ¿no? Cómo los resolvemos, qué habilidad tenemos para resolver los conflictos, o si nos quedamos ligados a esos conflictos y esos conflictos alteran el orden presente al corto plazo y al largo plazo. Una de las estadísticas que vos mencionabas
hablan acerca de que cuando todo esto termine, la cantidad de divorcios se multiplicará. Hay un montón de personas que están esperando a que el registro civil vuelva a activarse porque ya tienen decididos el divorciarse, ¿no? Algo tan terrible, tan cruel como estos, no solo para la pareja, para la familia, para los hijos, con consecuencias trágicas que no van a poder ser superadas en el tiempo, pueden ser paliadas, pero no superadas totalmente, pero es el cuadro lógico o ilógico que muchos están hablando que esta pandemia va a generar, donde los conflictos se han generado, ¿no? Hay algunas parejas que se enojan después de una peleita y dicen, me voy a lo de mi mamá, ¿no? Me voy a Claro, sí, sí. Ahora Me no voy a se dar una puede. vuelta. ¿A dónde vas a ir si no podés salir, ¿no? Te van a meter preso, te van a sacar el auto, vas a tener un conflicto, ¿no? Entonces estamos obligados a resolver conflictos, a hablar, a sentarnos, a mirarnos a los ojos, a escucharnos y poder resolver los conflictos. No es que lo vamos a resolver mágicamente, esto se debe de trabajar con mucho esmero, con mucha dedicación, pero con la ayuda de Dios. Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, ¿no? Y la Biblia nos enseña acerca de esto, que con Dios las cosas no es que no tenemos los problemas que el resto de las personas tienen, sino que con Dios la cosa es más llevadera y tenemos un aliado único para poder resolverlos. Y a través de la Biblia también tenemos la resolución de todos los conflictos. Así que es un lindo tiempo que estamos viviendo, pero creo que este tiempo nos permite crecer, Gus. Nos permite, creo que después de esta cuarentena, cuando esto termine, que de cierto va a terminar, vamos a salir con la seguridad y la certeza de que hemos crecido, ¿no? Personalmente, individualmente, como familia, como matrimonio, hemos crecido. Algunos ya hablan de un año perdido. Yo creo, a través de la mirada de la fe, que este es un año ganado en este aspecto, ¿no? Lo que es el tema de la mirada, ¿no? Cómo uno termina mirando el conflicto, cómo uno termina mirando al otro, cómo uno se termina mirando a sí mismo, a Dios. Es un tema de mirada, ¿no? Y pensaba en esto que compartía, ¿no? De cómo se pone todo más en evidencia. Que es cierto que esto es como una gran lupa que hace que todo sea más notable y más visible. Pero pensaba en este concepto de cómo la verdad, en la perspectiva cristiana, siempre viene de la mano de la gracia, ¿no? De que si Dios mismo nos permite confrontarnos con la verdad, es porque nos invita a ser mejores, ¿no? Y me pasaba hoy que una persona vino, hoy en día la mayoría de la gente la atiendo a distancia. Acá en la ciudad estamos habilitados para atender tanto nutricionistas como psicólogos, pero más o menos el 80% yo atiendo a distancia. Y una persona de una provincia de nuestro país que tomaba su primer encuentro, me decía que, bueno, su pareja le había dicho, basta. Y que porque todo se puso en evidencia aquí en la cuarentena. Pero ese basta de la otra persona, él, lejos de tomarlo desde un lugar de victimización, fue como el decir, recojo el guante y me doy cuenta que fui muy egoísta, que pensé solamente en mi desarrollo personal y profesional, que soy muy individualista y que a ella la descuidé. Entonces, esa aparición de la verdad se transforma en una oportunidad para la manifestación de la gracia y de un cambio. Primero, esta persona está siendo invitada a un cambio personal y esperemos que todo después termine una restauración también familiar, pero no tenerle miedo a la verdad, ¿no? Sí, por un lado creo, Gus, que los problemas dentro de la familia no son nuevos, los problemas probablemente ya estaban. La cuarentena los recrudece, los maximiza, los potencia a un número elevadísimo, ¿no? De conflictos y de situaciones. Entonces, como vos bien decís, nos expone al cuadro real
para tratar un tema, no un tema nuevo, probablemente un tema viejo que ya estaba y que había que abordar, había que hablar, ¿no? Hoy es muy difícil para una pareja no cristiana, no creyente, es muy difícil, porque lo contrario al amor no es el odio como la mayoría de las personas sostienen, sino que lo contrario al amor es el egoísmo. Entonces, cuando nosotros encontramos parejas que no tienen a Dios como su prioridad, que no han experimentado el amor de Cristo, no saben cómo resolver el egoísmo. Las parejas fracasan no por el conflicto, sino por el egoísmo. Y es lo que les lleva a un choque violento con consecuencias muy graves, ¿no? Un divorcio, algunas personas lo toman con tanta liviandad, a veces uno se encuentra personas casadas en segunda, tercera, cuartas nupcias, ¿no? Y uno dice, Dios mío, cuántas cicatrices tuvo que haber quedado en el camino. Un divorcio tiene consecuencias en nuestras emociones, un divorcio tiene consecuencias económicas, un divorcio tiene consecuencias en nuestra familia y fundamentalmente tiene consecuencias espirituales, ya que el fiador del pacto es Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos al altar, hace tanto tiempo en el día en que cada uno de nosotros llegamos, ahí nosotros llegamos al altar porque estábamos convencidos de lo que estamos haciendo. No era una tradición, por lo menos así no lo vivenciamos nosotros, lo vivenciamos profundamente. Lo involucramos a Dios en el medio de la relación de principio a fin. Imagínate que nosotros estamos juntos desde los 16 años, cuando teníamos 16 años, ¿no? Y ya sé... Son muy jóvenes ustedes, así que... Claro, no voy a dar números porque muchos van a empezar a sacar cuentas y para colmo la pastora ayer cumplió años, así que ahí la mujer siempre tiene un problema con el tema de la edad, ¿no? Y a la mujer nunca se le pregunta la edad. No. Bajo ningún aspecto. Así que no vamos a dar números, porque algunos van a empezar a sacar cuentas, regla de 3 simple. Pero toda una vida juntos, cuando llegamos al altar, ahí el ministro, el pastor, involucra a Dios y pone a Dios de testigo. Y Dios es el fiador del pacto. Y entonces el ministro termina diciendo: lo que Dios unió, no lo separa el hombre. La mayoría de las personas creen que cuando habla de separar el hombre, está hablando de alguien externo. En realidad, cuando dice no lo separa el hombre, no lo separen ustedes. Lo que Dios acaba de unir, ustedes no lo separen por su egoísmo, ¿no? Cuando nos casamos con la impronta de hacer feliz a la otra persona, no de ser feliz. Ese es el fracaso del matrimonio y de la familia. No soy feliz, ya está, ya fracasó. Nunca vas a ser feliz. El mejor don de la vida es que vos hagas feliz a la otra persona, primero con tu compañera y después con toda tu familia, el resto de la familia. Y no hay mirada más maravillosa que el Evangelio nos enseñe, que más bienaventurado es dar que recibir. Y de eso se trata la familia, de eso se trata la pareja. Cuando yo era muy pequeño, pensaba como pequeño, y mis padres me decían que era recontra egoísta, me crié como un hijo único. Y entonces, cuando venían a mi cumpleaños, si no traían un regalo o un presente en sus manos, yo no los dejaba pasar, ¿no? Re egoísta, re interesado. Pero cuando uno crece, va quebrando todas esas cosas de niño, de egoísmo. Y cuando nacieron mis hijas, no hay satisfacción más grande que poder dar un presente a otro. A todos nos gusta recibir regalos, a todos nos gusta recibir presentes, pero hay algo que lo supera, que es cuando uno da algo. Y entonces no se trata de un perfume, ayer fue el cumpleaños, ¿no? No se trata de un vestido, de algo particular, se trata de darnos constantemente, permanentemente. De eso se trata el amor. Sí, además creo que hilando una cosa con la otra, creo que todo tiene que ver con todo,
Antes hablábamos del egoísmo, la niñez trae esa especie de egoísmo, y creo que una de las cosas que quebranta el egoísmo, porque quizás muchos están escuchando, viendo, y dicen, sí, es lo que me pasa, mi pareja o mi familiar es muy egoísta, piensa en él solo, y el gran tema es cómo salir de ese estado, ¿no? Y estoy convencida de que una de las claves, además de mirar al otro, como decía Gustavo, y del darse, es imponer la espiritualidad en la casa, ¿no? Porque la vida espiritual, cuando uno la desata, lo que hace es traer el cielo a la tierra, a mi casa, traes a Dios a tu casa, lees la Biblia, te pones en comunión con Dios, y uno siente la pequeñez del ser humano, uno se siente la nada misma, y es ahí donde uno se ubica, ¿no? Si uno estaba medio ahí alto, y uno era un poco egoísta y pensaba en uno solo, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que yo espero, cuando uno se enfrenta con la inmensidad de Dios y de su palabra, la palabra misma nos ubica y hace que inmediatamente seamos lo contrario, ¿no? Es decir, nos volvamos más humildes. Por eso recuperar la espiritualidad en este tiempo de cuarentena es clave, ¿no? Si hasta acá venía media floja o estaba básicamente ausente, qué bueno que podamos priorizar a Dios, ponerlo en el primer lugar a Dios, ¿no? Creo que es una de las cuestiones fundamentales de esta cuarentena. Sí, una de las cosas que yo leía también en uno de los artículos era cómo las emociones negativas en este tiempo la gente aparece. Y como vos decías, Gustavo, ¿a quién no le apareció? ¿Quién no vivió algún momento o de tristeza o de miedo, de incertidumbre, de preocupación? Pero justamente lo que vos decís, Susana, cómo el mirar a Dios primero pone al resto de las cosas en un nivel tan básico y enfocarte en quién es Dios realmente, ¿no? Y en sus promesas y en lo que Dios ha hecho en tu vida, en la vida de otros. Es como que a pesar de esta situación te coloca en otra dimensión. Y no es que no van a haber dificultades, pero las estás atravesando fortalecidos y de otra manera, que si no, no podrías atravesarla. Y es donde nuestra fe se prueba a fuego también, ¿no? Porque sin duda. Si estamos hablando de quién es Dios y cómo es el fruto del Espíritu y la fortaleza que Él nos da en las dificultades, bueno, qué mejor que ponerla en práctica en este momento. Siendo conscientes también, me parece, de que somos humanos y que podemos tener temor, miedo, tristeza. Totalmente. Y que a veces lo que yo vivo no es lo mismo que él vive. Entonces, ¿cómo poder ayudar al otro también, ¿no? A transitar este tiempo, tal vez, de incertidumbre. Sí, creo que es importante, ¿no? Ese aspecto, Gus, de crear un marco, un clima donde la otra persona se pueda sentir confortable como para desnudar el alma, ¿no? Decir, bueno, me pasa esto, tanto de la mujer para el hombre, o lo que nos cuesta a nosotros como hombres, decir, bueno, la verdad no tengo la más mínima idea de qué hacer, hacia dónde voy, y que es permitir también que la otra persona se sienta útil de poder acompañarme. Pero ibas a decir algo. Dos cosas, ¿no? Primero, que una cosa es tener un estado de ánimo un día tengo temor, un día me pinta la tristeza, o estoy medio bajón. Es normal, es lo más normal del mundo. Pero otra cosa es tener un estado de ánimo constante, ¿no? El salmista David dice, y lo declara la Biblia muy claramente, y dice, en el día que temí, fue un día, no era una constante en su vida, ¿no? Entonces, la gran diferencia, y es ahí donde es muy peligroso, cuando ese día se hace 2 días y cuando ese 2 días se hace una semana o un mes, ¿no? Y entonces ahí estaríamos hablando de un gran problema que tiene que ser abordado no solo pastoralmente, sino hasta psicológicamente, ¿no? Porque devienen otras historias. Y por el otro lado pensaba en lo que dice el libro de Eclesiastés, ay del solo, ¿no? La Biblia habla acerca de esta expresión y la denomina como los ayes, fundamentalmente en el libro de Isaías, ¿no? Donde están los ayes
en contra de las naciones vecinas a Israel. Y el Lai anticipa un dolor, ¿no? Un dolor profundo, ¿no? ¿Quién no se golpeó un dedo con un martillo? ¿Quién no se golpeó una rodilla o se golpeó el dedo gordo del pie con algo que le cayó, ¿no? Y el Lai me brotó del alma. De la misma manera el profeta lo describe, y una de las descripciones dice, ay del solo, porque cuando cayere, ¿quién le levantará? Lo maravilloso de la familia, lo maravilloso del matrimonio es que no estamos solos. Y entonces cuando uno está de bajón, o uno está angustiado, atemorizado, triste, el otro lo puede levantar, ¿no? Respetando sus tiempos, respetando sus momentos, pero también diciendo, bueno, vamos, que esto ya va a pasar también. Y qué bueno que es también, porque hay mucha gente que quizás nos está mirando que estén solos, ¿no? Claro. Qué bueno también que los que podemos y tenemos esta posibilidad, ya que no se puede ir hasta un lugar tal vez, pero poder usar estos medios para acompañar a la gente que está sola, ¿no? Yo me tomo todos los días, ahora cuando terminemos este vivo es mi horario, para comunicarme con mi mamá y estamos media hora por lo menos hablando y levantándole el ánimo, porque la gente que está sola y sobre todo la gente mayor se mete como en una crisis muy profunda, ¿no? Entonces todos los días yo tengo que agarrar el inflador y poder levantarle el ánimo, pero también de eso se trata, lo que hablábamos antes, es el darnos, primero acá en casa, pero luego el darnos hacia afuera y poder también ayudar a toda esa gente que a lo mejor le está costando demasiado la cuarentena. Un poco tomándome de lo que vos decías, hay una estadística que también hablaba, el otro día leía en el diario, que mucha gente luego de la cuarentena se va a dar cuenta que sufre quizás de ataques de pánico, ¿no? Y le va a costar salir a la calle, por ejemplo. Entonces, también estar alertas a esos signos en cada persona para poder ayudar desde ahora y en todo caso, como decía Gustavo, derivar si es que se nos escapa de la mano la ayuda, ¿no? Pero es normal atravesar por momentos a lo mejor de dudas, de tristeza, pero lo que no es normal es permitir que eso nos invada y se instale en nuestro corazón o en nuestra familia, ¿no? Con una excusa, ¿no? Con una buena excusa. Entonces viene, se instala y viene a quedarse definitivamente, ¿no? Vino con las valijas, vino con el bolsito hecho y entonces quiere encontrar un lugarcito en mi corazón y en mi alma, y es ahí donde me tengo que levantar espiritualmente para reprenderlo y echarlo fuera, identificarlo, ¿no? Y ahí tomar acciones espirituales. Vos sabés, Gus, que hay cosas que son propias del alma, pero hay otras que son propias del espíritu, ¿no? Y entonces hay cosas que quieren sigilosamente. Ahí el diablo está agazapado, ahí esperando que yo le abra una puerta y en la medida que la encuentra puede llegar a hacer mucho daño, ¿no? Es como un roedor, ¿no? Yo no sé si alguien alguna vez tuvo un roedor en su casa, en su fondo, en un techo, ¿no? ¿Cómo entró? Sí, una puerta mal cerrada, una ventana que quedó mal ahí entreabierta, un agujero, ¿no? Una rejilla sin cubrir bien, y ahí entró. El problema es qué fácil entró, qué difícil es sacarlo, ¿no? Bueno, sí, sí, yo sí. pensaba dos cosas respecto a lo que decías, que Susana, que contabas que hablabas con tu mamá, ¿no? Esta mirada de que todos tenemos algo para dar. No estar pendientes de recibir. ¿Qué estás dando en este tiempo? Le preguntaría a los que nos miran, a los que nos están escuchando, ¿no? Una palabra de aliento, un llamadito, una videoconferencia con alguien, una pequeña palabra, ¿no? Un versículo, una frase, una palabra de aliento, cuánto bien le puede hacer al otro. Y a su vez, justo también leía sobre los efectos de la sobreinformación,
que es un poco, a veces me pasa en querer estar en las últimas encuestas, en las últimas estadísticas, cuántos casos nuevos, cuántos hospitalizados, y cómo esa sobreinformación amplifica, ¿no?, el malestar que uno pueda tener. Entonces pensaba, digo, qué importante también con qué llenamos nuestra cabeza. Porque digo, ¿está mal estar informado? No, obviamente que no está mal estar informado. Es como comer un alimento bueno, pero si lo comes en exceso, ya eso bueno se vuelve perjudicial para tu familia. La información en exceso, bueno, también puede ser perjudicial para nosotros. Entonces, ¿con qué alimentamos nuestra mente, ¿no?, en estos días? Creo que nosotros veníamos hablando mucho de las rutinas, ¿no? Y aún la información creo que tiene que tener un tiempo determinado en nuestro día a día, ¿no? Es decir, no tener la tele todo el día prendida en el noticiero y mientras hago otras cosas estoy escuchando. Eso creo que también es la sobreinformación. Me parece que un rato lo uso, si es la mañana a la mañana, si es la noche a la noche, para escuchar las noticias del día, qué pasó y se terminó, ¿no? Porque si no, viste, uno está, bueno, el que cocina, o estás trabajando desde tu casa, muchos trabajan de esta forma, o estás yendo a trabajar porque sos personal esencial y estás escuchando la radio. Es decir, hay personas que están, como vos decís, todo el día sobreinformadas, ¿no? Y la cabeza te va a mil también, ¿no? Como si eso no fuera a cambiar algo, en realidad uno lo que necesita es saber cómo cuidarse, qué debe y qué no debe hacer, tener algún dato del día y ya está, no más que eso, ¿no? Pero hablamos mucho de la rutina y creo que dentro de la rutina tener un tiempo para informarnos un rato, será media hora, será una hora, y eso es lo que tengo que saber y nada más. Porque también vamos a escuchar muchas noticias encontradas, que aún nos pueden llegar a confundir más todavía. Entonces me parece que no darle lugar es parte del mantener nuestro corazón sano, ¿no? La Biblia habla mucho de que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si nuestro corazón se ensucia, ¿no? Porque claro, escuchamos una noticia, eso va a nuestra mente genera quizás temor, eso va a mi corazón y luego reacciono de una manera. Y es esto de lo que venimos hablando, ¿no? Entonces, me parece que tener nuestra rutina ordenada, sin lugar a duda, nuestro tiempo de devocional, nuestro tiempo a Dios, tiene que ser la primer noticia que yo tenga que recibir, ¿no? Nosotros tenemos la costumbre todas las mañanas de leer nuestro devocional, ¿no? Con un libro de devocionales, y nos reímos porque a veces leemos el devocional que nos toca ese día y coincide con lo que estamos viviendo. Y yo digo, bueno, la primera noticia ya la recibí, es la noticia que Dios tiene para decirme. Y ahora estoy preparado y fortalecido para así escuchar otras noticias, las noticias del mundo. Pero si no tengo las noticias del cielo, probablemente me desanime, me contamine, y es muy difícil remontar el desánimo después, ¿no? Claro. Sí, todo creo que se trata de puertas, ¿no? De lo que estamos hablando desde el mundo emocional, espiritual, cuando le damos un clic a algo dentro de un smartphone o cuando encendemos la tele, estamos abriendo puertas. Entonces, bueno, tampoco podemos tener una política de puertas cerradas y vivir aislados, pero saber todo el tiempo hacer un buen uso, ¿no? Un uso razonable. Siempre estamos en la dimensión de un sí y de un no, porque si le dediqué 3 horas a las noticias, le estoy diciendo que no, probablemente al cuidado de mi vida espiritual, de estar presente para los demás, de hacer cuestiones que están vinculadas con mi trabajo o mis estudios o la responsabilidad que yo tenga. Entonces, bueno, todo el tiempo estamos tomando decisiones y me parece que de algún modo también, como en un momento Dios le pregunta a Moisés, ¿qué es lo que tenés en tu mano? Y él tenía una vara con la que después fue un instrumento para que muchos milagros de Dios se ejecutaran a través de un simple palo, ¿no? Poder concentrarnos en aquello que Dios pone en nuestras manos. Las noticias, lo que sucede en el mundo, nos llena de impotencia y frustración porque nos mete en una dimensión que está fuera de nuestro margen de maniobrabilidad. Claro. Pero Dios nos invita
a que nos enfoquemos en aquello que nosotros sí podemos hacer. Yo puedo cuidar mi vida espiritual, puedo llamar a un familiar, puedo acordarme de aquella persona que está sola o aquel que no está solo, pero sé que está pasando un mal momento, digamos, como que hay muchas cosas que sí dependen de nosotros y creo que se trata también de tomar ese desafío, ¿no? ¿Qué es lo que yo sí puedo hacer? Sí, también hay una exposición, porque nosotros somos adultos y después de todo nosotros tomamos nuestras propias decisiones, no este libre albedrío que Dios nos ha entregado. Pero nuestros hijos, a veces sin darnos cuenta, como padres podemos cometer un error de exponerlos a esta sobreinformación. Por algo en los noticieros aparecen que son condicionales a ciertas edades. El otro día estaba mirando en el Play de Telecentro y ahí decía prohibido para menores de 16 años. La televisión no sé qué edad estará poniendo hoy, yo he visto de 13, de 14, pero en el Play decía 16 años. Y a veces no nos damos cuenta y exponemos a un nene de 11, de 10, de 12, de 13, que siguen siendo un muchacho o jovencito, un preadolescente o adolescente, y entonces lo exponemos a una sobreinformación donde lo que se muestra no es nada bueno. No hay una sola buena noticia, se cuentan muertos, se apilan muertos, se embolsan muertos, se creman muertos, se hablan de muertos, y todo esto empieza a entrar en la casa. Muerte, 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 ¿no? Y eso trae estados de ánimos, y eso, como dijimos antes, también puede traer estadios espirituales, donde la persona ya tenía una predisposición hacia algo, ¿no? Y entonces empieza a generar cosas muy difíciles después de resolver, ¿no? Hace unos días atrás me contaban de una persona en estos días que tuvo 2 intentos de suicidio, no uno, 2. Entonces, de distintas formas. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo llegó a esa instancia, no? No llegó, evidentemente, de la noche a la mañana. Esto es un proceso muy largo de puertas abiertas y donde luego tiene su instancia final, que es lo espiritual, ¿no? Entonces, sabemos perfectamente que nada de esto viene de Dios, nada de esto, el suicidio no soluciona nada, no resuelve nada, todo lo complica, todo lo agrava, y fundamentalmente mi salvación y mi vida espiritual, ¿no? Para nosotros los creyentes. Volviendo un poco al tema anterior también, Gus, si me permitís, ahí Susana hablaba de los solos, ¿viste? Cuán importante, vos tenés la gracia de estar bien acompañado, yo tengo la gracia de estar muy bien acompañado, pero hay muchas personas que no tienen esta gracia, ¿no? Y entonces ahí justo nos reíamos con un par de parejitas que se pusieron de novio antes de la cuarentena, y yo estaba con ellos y les decía, ¿cómo es esto? ¿No? Qué irónico, ¿no? De tener un noviazgo, de WhatsApp, ¿viste? de tener un noviazgo en Sí. cuarentena, ¿no? Fue muy chistoso, nos reímos muchísimo con jovencitos y personas aún muy adultas. Pero ahí el que está solo tiene el refugio en la familia de la fe, ¿no? La familia de la fe. A veces la familia de la fe cubre la necesidad que no puede cubrir un hijo, cubre la necesidad que no cubre un hermano de carne y hueso, cubre la necesidad que no puede cubrir un padre, una madre, ¿no? Y ahí la familia de la fe está presente y la Biblia habla acerca de eso, ¿no? Que la familia de la fe es la que nos recibe, nos recoge, nos guarda, nos hace convivir socialmente hablando, ¿no? El ser humano en esta cuarentena está perdiendo su condición humana, porque lo que caracteriza al ser humano es la sociabilización, ¿no? Entonces, es el síndrome del náufrago, ¿no? Que se empezó, ¿quién no vio la película de Tom Hanks, El náufrago? Que todo bien estaba al principio, pero luego eso
fue recrudeciendo cada vez más, perdió su condición social, ¿no? Que terminó hablando con una pelota Wilson, ¿no? El famoso Wilson, ¿no? Que creo que esto nos refleja también. Entonces, este llamadito que mencionaba Susana es muy importante, su momento, ¿no? Para que la mamá que está solita ahí pueda recuperar su condición social, su diálogo, y no lo hace solo por teléfono, no lo hace con una videoconferencia, y esto acerca un montón porque se pueden ver ambas, ¿no? El otro día hicieron una teleconferencia también con el resto de sus hermanos y fue un tiempo maravilloso, ¿no? Que por ahí, si nos juntamos todos a comer un asado, no lo tenemos, porque cada uno está en su mundo también, en su historia, pero creo que hay que saber sacar las cosas buenas que nos pasan. Nosotros hicimos un ejercicio muy interesante, que cada persona pudiera expresar una cosa buena que le sucedió en esta cuarentena, para sacar la mirada del vaso medio vacío y empezar a ver el vaso medio lleno, ¿no? Y entonces fue muy interesante el resultado de ese. En estos minutitos que nos quedan, si alguien quiere hasta escribir y decir algo bueno que te pasó o algo que estás aprendiendo, ¿no? Creo que hasta podemos lanzar ese ejercicio mientras mantenemos la conversación, ¿no? Bueno, ahí los perdimos un poquito a Gustavo y ahí volvieron. Pero decíamos, mientras ahí va. seguimos avanzando con la conversación, quizá alguno pueda escribir algo que han aprendido, algo bueno que puedan rescatar. ¿Y qué ponía la gente, por ejemplo? A ver. Bueno, actitudes, ¿viste? Muy interesante. Recuerdo uno que me llamó mucho la atención, que decía: vivía de una fe prestada, ahora tengo una fe propia, ¿no? Me reencontré conmigo, me reencontré con mi familia, me reencontré con Dios, tengo más paz, tengo más tolerancia, me he podido acercar a mis hijos se pudieron acercar un poco más a mí. Fueron cosas muy interesantes que tienen que ver con lo actitudinal, por un lado, pero también muchos testimonios, ¿viste? Testimonios económicos, reinvenciones financieras, de cosas que tenían ahí postergadas, dejadas de lado, y que se activaron. Mira, te cuento un testimonio que fue impactante. Una chica ya tenía una venta por internet, pero no le daba mucho lugar. Hasta que, vio que esto se extendía y empezó a activar la venta por internet a través de las redes sociales y se multiplicaron. Ella declaraba que llegó a tener 1000 consultas en un día, ¿no? Y ella testificaba de esta manera y decía: me tengo que levantar a las 5 de la mañana para preparar los pedidos, no doy abasto, ¿no? Entonces, a buena hora, fueron cosas que se van generando. Creo que también algo que nos quejábamos antes de la cuarentena era que quizás nos reuníamos, era muy típico, no sé, ir a un restaurante, nos pasó en una oportunidad, y nos daba impresión ver una mesa llena de gente y cada uno en su celular, ¿no? Como que ni se miraban, ni se prestaban atención. Ahora tenemos la necesidad de usar el celular, pero para mirarnos, para estar cerca de lo que en otro tiempo, no le dábamos bolilla. Entonces, creo que también la cuarentena nos ayudó en un montón de cosas. Y una de las cosas que a mí me marcó, que alguien me dijo, es que empezó a valorar cosas que antes no valoraba. Desde ir a un culto, a la iglesia, desde abrazar. Antes uno lo tomaba como algo normal, te abrazo, te doy un beso. Ahora uno tiene una necesidad. Entonces valoramos cosas que antes eran normales y hasta menospreciábamos. Quizás preferíamos, antes de ir a abrazar a alguien, ocuparnos en los mensajes que teníamos. Ahora no nos importa, dejamos los mensajes a un lado y queremos estar, ¿no? Y creo que es algo positivo que nos está dejando la cuarentena. Hay una revalorización de lo social, ¿viste? En este tiempo donde nos falta, hay una revalorización del culto, de las reuniones, de los grupos pequeños. Fue lo primero que me manifestaron extraño
el contacto, extraño el abrazo, ¿no? Viste que los hombres somos medio hoscos a veces, a algunos les gusta y a otros no les gusta para nada, ¿no? Entonces, es muy interesante que aún los hombres decían extraño ese abrazo, extraño ese cariño, ¿no? Y que cuando lo recibíamos, hasta quizás lo menospreciábamos o no le dábamos el lugar suficiente a nuestra alma. Hoy lo necesitamos con todo nuestro corazón, ¿no? Tal cual. Volviendo entonces al principio de la charla, y ya como para redondear, habías dicho, bueno, cuánta gente dice, este es un año perdido, y realmente con esta charla podemos reafirmar tu frase de que este es un año ganado, si lo podemos mirar con esa perspectiva, ¿no? Y es así. Yo, mirá, me acuerdo el año 2001, que fue uno de los tantos años difíciles del país. En ese tiempo estábamos congregándonos en Catedral de la Fe, en Caballito. Y yo me sentí desafiado, las palabras, las ministraciones de Osvaldo Carniva, que nos invitaban a desarrollar sueños, y empecé a escribir una reflexión semanal de aliento ante una necesidad, ante tanto desaliento. Digo, los lunes le voy a mandar a un grupo de amigos una palabra de aliento. Es el año 2020 y sigo mandando esa reflexión que surgió en un momento difícil, que me permitió escribir 7 libros y tantas cosas que se han dado, pero que surgieron en ese momento. Así que tiempo de crisis y bueno, tiempo de desafíos. Queremos ir de oportunidades, ¿no? Como siempre de decimos, oportunidad. la crisis te trae, o te hunde o te genera una oportunidad. Ojalá que todos los que están viendo este vivo entiendan que es el tiempo de Dios para que una nueva oportunidad se desate en las vidas. Y si Dios está, todo va a estar bien. Al fin y al cabo, todo va a estar bien, ¿no? Eso es lo más importante, que Dios esté en este tiempo. Tanta gente que estaba teniendo un evangelio muy light, muy relativo, ¿no? Se está aferrando mucho a la fe. Algunos preguntan, viste, yo soy maestro, hace 30 años enseño la palabra de Dios y me matan a preguntas en este tiempo con el apocalipsis, con el tiempo del fin, ¿no? Y entonces, no sabemos si este será el tiempo final, pero sí probablemente sea una muestra del tiempo del final. Entonces, tenemos que vivirlo como si fuera el final o como si Jesús tardara 100 años más. Pero este tiempo un día se hará real, ¿no? Cuando vemos los noticieros, estamos viendo cosas tremendas, ¿no? Ayer mostraron la plaga de las langostas en la India, nos muestran el sol que se está apagando. Entonces, claro, vemos muchas señales, ¿no? Muchas señales. Susana, hay que cerrar porque Instagram, claro, si te pasas del tiempo, no te permite grabar el video. Así Okay. que bueno, el video va a quedar levantado, disponible. Así que seguramente este tiempo ha sido de edificación para muchos y para muchos más que lo van a ver. Así que después se lo vamos a pasar también para que ustedes lo puedan compartir. Gracias por su tiempo. Mucha gente le ha mandado saludos y agradecimientos por su pastorado. Así que bueno, nosotros los pudimos disfrutar un ratito. Y bueno, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, una bendición, un tiempo muy, muy lindo y siempre es muy lindo compartir con ustedes, ¿no? ¿A cuántas familias, Gus, has ayudado a salir adelante? Bueno, gracias. Gracias. Dios los Un beso. bendiga. Que anden bien. Chau, chau. Cariño. Gracias.